Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la Fortaleza de Vader. Como viene siendo habitual en el canal, cada cierto tiempo me gusta hacer un vídeo en el que pues enseño ediciones especiales como Steelbooks, Digibooks, Digipacks, ciertas ediciones que merece que se les dedique un vídeo en concreto para ellas. Doy la vuelta a la cámara y así podéis ver en detalle esas ediciones que están bastante chulas. Así que bueno, este será el último vídeo que haré para poder parar un par de semanitas y poder irme de vacaciones con la familia. Y ya volveré en septiembre pues con las pilas cargadas, con mucho más contenido, con más entrevistas de estas que a escritores y seguramente alguna que otra sorpresita que me está rondando por la cabeza. Así que lo dicho, coleccionistas, vamos a ver en detalle esas ediciones especiales y hasta septiembre. Sin más preámbulos, dentro cabecera. Pues comenzamos con los DVDs y en este caso tenemos un Digipack de una película que aún no he visto, que tengo pendiente, como es Camino, de Javier Fesser. Una película que pues es un drama bastante dura por lo que tengo entendido, y en este caso tenía aquí esta edición que me hice con ella a muy buen precio, si no recuerdo mal unos 2 euros, en la que tenemos 2 discos, en uno la película y en otro los extras. Entonces una edición, además pues un interior bastante sencillito, pero no por ello pues menos curioso, ¿no? Y pues como ya os digo, una película que tengo bastantes ganas de poder ver, porque pues cuenta la historia de esta niña pues que tiene cáncer y pues cómo lucha contra él, y pues al final interfiere un poco lo que es las creencias también, por lo que tengo entendido, las creencias religiosas de su familia. Entonces pues una película, como os digo, que se me quedó a muy buen precio, y en este caso una edición como esta, bastante bonita, de una película calificada aquí como obra maestra, según Guía del Ocio, y un misil contra el fanatismo cuya fuerza convence. La siguiente, pues una película que tampoco he visto y que tengo también muchísimas ganas de ver, como es El secreto de sus ojos, una película de Juan José Campanella, protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil. Y pues aquí teníamos otro Digipack que también me hice pues con él a muy buen precio, una edición de Cameo. Decir también que la de Camino, que os he enseñado anteriormente, también es de Cameo. Pero en el caso del secreto de sus ojos tenemos una película argentina, como ya os digo, protagonizada por ese gran actor como es Ricardo Darín. Y pues aquí tendríamos pues un disco para la película y otro disco para extras. ¿Qué nos cuenta esta película? Por lo que veo aquí, pues durante 25 años un crimen ha permanecido imborrable en la memoria de Benjamín Espósito. Ahora en su madurez decide volver sobre esa historia, a recorrer de nuevo aquel pasado de amor, muerte y amistad. Pero esos recuerdos puestos en libertad, repasados una o 1000 veces, cambiarán su visión de ese pasado y reescribirán su futuro. Y ahora vamos con una edición que yo la tenía ya en Blu-ray, que la sacó Resen, pero me hice con esta, en concreto con estas ediciones, ¿no?, que sacaba Fnac. Yo ya tenía una de estas ediciones de Shutter Island en DVD, pero me hice con ella. Me costó algo más de dinero que las dos anteriores, pero ya tenía muchísimas ganas de tener El Ejército de las Tinieblas, esa gran película que cerraba la trilogía de Evil Dead de Sam Raimi, con además donde teníamos la portada, que una portada, ¿no?, para ilustrar esta edición, que era la misma que que yo recuerdo que fue el cartel, ¿no?, de estreno en cines. Una película que a mí me gusta muchísimo, que de las 3 películas que componen, como os digo, la trilogía de Evil Dead, a mí es la que más me gusta. Y pues aquí tenía pues esta edición DVD, y el DVD viene con una serigrafía que respeta lo que es el cartel original, y que seguramente acabe haciendo el custom, no incluye aquí lo que es el disco también Blu-ray, deje el DVD. Pero pues tenía muchísimas ganas de hacerme con esta edición Digibook,
que bueno, pues cuenta con bastante contenido, ¿no? Como podéis ver aquí, de Posesión Infernal al ejército, de Posesión Infernal al ejército de las tinieblas. Recordemos que Posesión Infernal fue la primera parte y luego teníamos esta del ejército de las tinieblas, que fue la tercera. Origen, pseudo remake y secuela. El pseudo remake, que fue la segunda parte, que si no recuerdo mal era Terroríficamente Muertos. Luego tenemos el ejército de las tinieblas, un inevitable viaje en el tiempo, Batalla contra los muertos del Averno, una comedia terrorífica, dos nombres propios, Sam Raimi y Bruce Campbell, ficha técnica y artística. Bueno, es una película impresionante que, como os digo, a mí me encanta. Mira, esta es la portada del Blu-ray, si no recuerdo mal, ya lo enseñé en otro vídeo. Aquí teníamos a Sam Raimi con ese actor, ¿no? Su actor fetiche, que fue Bruce Campbell, que además le pudimos ver también haciendo cameos en la trilogía de Spider-Man. Y bueno, pues esta sería esa pedazo de edición, que además cuenta con algunos contenidos adicionales en el DVD. Y bueno, pues que me gustaría poder revisionar lo antes posible, porque tengo muy buen recuerdo de ella. Y ahora vamos con una película que tampoco he visto, que la tengo pendiente, que me hice con esta edición Digipack, que bueno, la cogí en el CEX, y que bueno, pues The Host de Bong Joon-ho, tenía ganas de verla porque bueno, en diferentes canales sí que había visto que se recomendaba esta película, que estaba muy bien, y se recomendaba además esta edición, que cuenta con 3 discos. Bueno, pues sacando lo que es y descubriendo lo que es el Digipack, aquí tendríamos los 3 discos, 2 discos para los extras y un disco para la película. Bueno, y aquí tendríamos la composición de una imagen. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, los habitantes de Seúl observan sorprendidos un objeto que cuelga de un puente sobre el río Han. Se trata de una monstruosa criatura mutante que al despertar devora a todo aquel que se cruza en su camino. El dueño de un kiosco a la orilla del río contempla horrorizado cómo la bestia rapta a su hija y se la lleva a su escondrijo. Entonces bueno, pues el ejército fracasa y otra vez en su empeño por destruir al monstruo, aquel hombrecillo anónimo se armará de valor con la ayuda de su familia para intentar recuperar a su hija de las garras de la bestia. Bueno, pues como os digo, una película que me ha sido recomendada por diferentes vías, canales, incluso bueno, pues tenía ganas de hacerme con ella en físico, y oye, qué mejor que hacerme con esta edición, que bueno, pues que no me salió tampoco muy mal de precio. Y hoy el vídeo, aparte de ir de ediciones especiales, ediciones que merecen ser vistas al más mínimo detalle, va también de enseñar películas que no he visto. Y bueno, pues en este caso Master and Commander, una película que tengo pendiente de ver y que sé que, bueno, pues casi con total seguridad me va a encantar. Entonces bueno, pues encontré esta edición en Wallapop y no pude dejarla escapar, porque bueno, ya la vi bueno, que la enseñó otro compañero en un directo en el que estuve, y oye, pues no pude pues dejarla escapar, sobre todo porque me salía unos 5 euros, un precio inmejorable si tenemos en cuenta el estado en el que se encuentra la edición. Está fenomenal, y que además, pues bueno, con todo lo que nos trae y que vais a ver a continuación. Master and Commander, esa película protagonizada por Russell Crowe, dirigida por Peter Weir, y que bueno, pues que además como imitando una textura como si fuese tela, y como si fuese lo que es esa tela, ¿no? La vela de los barcos, que además con esa imagen pues como de brújula marina. Bueno, la verdad es que, oye, una edición que está bastante curiosa. Y aquí que dice, pues aunque estuviésemos al otro lado del mundo, este barco es nuestra casa, este barco es Inglaterra.
Capitán Jack Aubrey. Y aquí tendríamos, pues en ese formato Digipack y con el grandísimo Russell Crowe, es una edición, 2 discos, pero bueno, podéis ver que es impresionante. Y bueno, se cuenta con un disco para los extras, perdón, y un disco para la película. Y luego más cositas, como es este póster, ¿no? Con un mapa. Típico folletito que nos describe todo lo que traen. Disco 1 la película, disco 2, todos esos contenidos adicionales que podéis ver aquí. Y luego pues un libreto. Jack Aubrey es el capitán del navío y el líder de su tripulación. Bueno, pues nos cuenta pues como esa aventura, esas películas de barcos, películas de aventuras, donde Russell Crowe, Paul Bettany y Peter Weir pues nos dejaron esta película que, como os digo, tengo pendiente y que bueno, pues está basada además en un libro de Patrick O'Brian y que, como os digo, pues tengo pendiente de poder verla. Así que nada, que mejor que poder descubrir esta película con una edición como esta. Y ya tocaba traer a la colección una edición en condiciones del Padrino. Sé que no es la edición esta tan, bueno, pues enorme en 4K, ¿no? que ha salido, pero bueno, pues por un precio más que decente conseguí esta edición del Padrino y bueno, pues no me arrepiento para nada porque bueno, viene en Blu-ray. Tenía del Padrino las 3 películas con unos DVD sencillitos en estuche Slim y bueno, pues me quería hacer con algo un poquito de mejor calidad, una edición en condiciones. Y oye, pues vi esta en el CEX y me hice con ella, donde además tenemos pues las 3 películas en Blu-ray remasterizadas y tenemos un disco de contenidos adicionales. Quitando esos 2 discos que vienen, nada más que abrimos lo que es la edición, tendríamos esa secuencia o esa escena, ¿no? de esa foto de familia en la boda de la primera parte del Padrino. Y quitamos los discos, tendríamos a Michael Corleone ya convertido en Padrino. Y bueno, ya viendo lo que es la edición, que viene como en una especie de digibook, una edición que salió por el 25 aniversario. Tenemos a Vito Corleone. Aquí tenemos a Vito con sus hijos, donde pone que Marlon Brando ganó el Oscar a Mejor Actor en 1972, pero que él rechazó el premio. Aquí tendríamos una imagen muy similar a la anterior, pero acompañados de Francis Ford Coppola. Diferentes momentos del rodaje, secuencias de la película, Robert Duvall, James Caan, la mítica escena de la cabeza del caballo. Bueno. Otros personajes: Fredo Corleone, Kay Adams, Connie. Bueno, momentazos que han hecho que esta trilogía pues sea pues inmortal, ¿no? en la historia del cine y pase a formar parte, esas 3 partes. Que bueno, la primera es impresionante, la segunda también lo es y la tercera, aún no siendo la mejor,
de las tres, pero es también una película increíble. Bueno, con ese final de Michael en la parte final del Digibook. Así que bueno, pues aquí tendría esa edición del Padrino. Y bueno, ya empezamos con los Steelbooks, en este caso Steelbook DVD de Big Fish, una película que bueno, pues a mí me encanta, me parece impresionante, y en este caso pues bueno, pues una película que me regalaron, este Steelbook, y bueno, pues me hicieron un regalo con varias películas, y entre ellas pues estaba esta, que yo la tenía en DVD, sencillo, pero pues oye, qué mejor que traer a la colección esta película en este Steelbook tan bonito. Una película que a mí me encanta, de Tim Burton, y bueno, protagonizada por Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, y Jessica Lange. Una película que es como un cuento, muy bonita, la verdad, y que bueno, pues sin duda alguna merece la pena. Es como al final el personaje de Ewan McGregor, que al final cuenta, ¿no? Pues o va contando a su hijo cómo fue su vida, cómo él veía su vida, y bueno, pues cómo al final su vida la consideraba como un cuento. Una película que si no la habéis visto, sin duda alguna os la recomiendo porque es muy muy bonita. Y bueno, tanto esta película como la siguiente serían del maestro, del grandísimo, del enorme Clint Eastwood, en este caso J. Edgar, una edición que aunque el Steelbook es algo más grande que los Steelbook pues Blu-ray, os voy a enseñar la siguiente. Como podéis ver, aun siendo un Steelbook Blu-ray que suelen ser del tamaño como esta del francotirador, pues bueno, en este caso pues me hice con esta edición que la verdad, pues bueno, es una película que me gustó muchísimo en su día cuando la vi, donde Leonardo DiCaprio está enorme en ese papel de Edgar Hoover, que fundó el FBI. Y bueno, pues como os digo, una película que cuenta con el Blu-ray y que cuenta con DVD, y que tenía ganas de tener, como os digo, ya en formato físico, porque me gustó muchísimo ese retrato que bueno, pues hizo Clint Eastwood de Edgar Hoover, y donde al final pues yo creo que Clint Eastwood no hubiera podido tener una película como la que tiene si no hubiera sido gracias al grandísimo y al enorme Leonardo DiCaprio, que es un actorazo impresionante. Así que aquí tenéis J. Edgar, perdón, ese biopic que nos cuenta la historia de el que fue el fundador del FBI. Y bueno, ya lo habíais visto cuando estaba enseñando J. Edgar, pero aquí tenéis El francotirador, esa película protagonizada por Bradley Cooper, Sienna Miller, y donde bueno, pues Clint Eastwood nos cuenta una historia real, la de un francotirador, el francotirador más letal de los Estados Unidos, Chris Kyle, y que bueno, pues que estuvo destinado en Irak. Nos cuenta pues su historia, ¿no? Y al final pues tenemos una película que a mí me gustó muchísimo, y que bueno, pues esta edición, que es de fuera pero que tenía castellano y que venía además con un disco de contenidos adicionales, pues me salió a un precio increíble, ¿no? Creo que fueron unos 10 euros aproximadamente. Así que mirad, aquí tenéis el disco de la película, disco de los contenidos adicionales, y bueno, y aquí la parte interna, que está bastante chula. Una película que, como ya os digo, basada en hechos reales, y que a mí me sorprendió y me pareció increíble. Así que bueno, esa parte de atrás, si no lo habéis visto bien, y que como ya os digo, cuenta con un disco de contenidos adicionales. Así que aquí tenéis El francotirador. Pues vamos con un director que a mí me encanta, que siempre me ha parecido pues que en el cine de acción ha destacado muchísimo, que también se fue demasiado pronto. Se ha dicho de él que era el hermano malo de Ridley Scott, pero para mí, bueno, pues es un director increíble que nos ha dejado grandísimas y enormes películas, ya os digo, del cine de acción. Se trata de Tony Scott, y en este caso
traigo Revenge, esa película protagonizada por Kevin Costner, Madeline Stone y Anthony Quinn. Una peli que, bueno, pues nos cuenta la historia. No sé si decir que es una peli de acción, porque quizás no es también peli romántica, thriller, pero bueno, también con su toque de acción al estilo de Tony Scott. Y bueno, pues nos cuenta la historia de un piloto de la Marina de los Estados Unidos que se licencia, que es Kevin Costner, y se va a ver a su amigo, a un buen amigo al que salvó la vida hace tiempo, que es Anthony Quinn, y que bueno, pues es pues un poderoso jefe de la mafia. Allí conoce a su mujer, a la mujer de Anthony Quinn, que es Madeline Stone, y bueno, pues ¿qué ocurre? Pues lo que tiene que ocurrir, que se enamoran, y bueno, pues al final, pues ellos se exponen a que, bueno, pues a lo que se exponen, ¿no? Y es a la ira, ¿no? Y a la persecución, pues de ese personaje de Anthony Quinn. Entonces, bueno, pues una película que a mí me gustó muchísimo. La cogí sin haberla visto, he de decirlo, y oye, pues me encantó. Y bueno, pues como es habitual en este tipo de ediciones, perdonad, de Resen, estas ediciones metálicas, pues trae con sus postales. Bueno, una escena increíble esta de aquí. Los carteles de la película. Bueno, y aquí con los dos personajes protagonistas, Kevin Costner y Madeline Stone. Pues una película, ya os digo, muy recomendable. Y que sin duda alguna, si no la habéis visto, pues tenéis que verla sí o sí. Revenge, de Tony Scott. Y tanto este Steelbook como el siguiente son dos películas que me hice con ellas en el Prime Day, pero en Amazon Italia. Salían a muy buen precio, se quedaron bastante rebajadas y bueno, pues yo me hice con La Leyenda del Indomable, que no la había visto, que la tenía pendiente, bueno, y tenía que traérmela a la colección, porque es un imprescindible, según tengo entendido. Paul Newman, en este caso, bueno, pues hace de un preso, bueno, pues que un poco desafía el sistema. Y ya os digo, una película que tengo muchísimas ganas de ver y que en este caso, pues como os digo, por el precio que se me quedaba, que no sé si eran 12 euros, pues no podía dejarla escapar. Aquí tendríais la parte interior donde aparece una escena con Paul Newman en color y el resto en blanco y negro. El Blu-ray y el 4K. Así que bueno, espero verla lo antes posible. Y aquí tenéis La Leyenda del Indomable. Y la otra peli que pillé en el Prime Day de Italia es este Steelbook, Proyecto Rampage. Bueno, pues un Steelbook además muy bonito, que está genial, donde en esta película protagonizada por La Roca, Dwayne Johnson, pues tenemos una peli de monstruos, una peli basada pues en unos recreativos que bueno, pues que yo jugué hace muchísimos años, cuando era muchísimo más joven de lo que soy ahora, y la verdad es que unos recreativos que están muy muy bien. Y bueno, pues una película que me pareció muy entretenida cuando la vi, y oye, pues no pude dejar pasar la ocasión de hacerme con un Steelbook como este en 4K, que seguramente que se verá genial, a muy buen precio, y ya os digo porque tiene un diseño que está, bueno, pues fenomenal, ¿no? Por el precio que salía. Y bueno, pues aquí tendríais muy sencillito los discos, el Blu-ray y el 4K. Pues aquí veis ese diseño de la portada, ese diseño de la contraportada, muy chulo, que está bastante bien y que nos deja una edición pues de esta peli de monstruos, de lucha, de enfrentamiento, pues entre pues lobos, bueno, no sé, lagartos, cocodrilos, el gorila,
y que bueno, pues que ya os digo que a mí me gustó muchísimo cuando la vi, y donde tenemos además como hombre orquesta pues al amigo La Roca, Dwayne Johnson. Bueno amigos, pues ya vamos terminando y no podía faltar en este vídeo una edición que era imprescindible hacerme con ella, sobre todo porque bueno, pues un 4K para una película como es Avatar 2 pues no puede faltar en la colección. Y Avatar 2, que a mí me pareció pues impresionante cuando la vi en cine, la disfruté muchísimo porque tiene imágenes, tiene secuencias, planos espectaculares. Y bueno, pues yo me hice con este 4K, con este Steelbook, muy bonito, hay que decirlo. Al final, pues bueno, en vez de venir la pegatina, pues viene con el formato este de estuche, que a mí me gusta más. Y bueno, pues que si lo quitas, queda ya más limpio, sin las letras, con los protagonistas. Ese es Sam Worthington, que interpreta a Jake Sully. Y que bueno, perdonad que en la parte de atrás no lo había enseñado, y que si lo abrimos, bueno, pues mirad, queda todo unido en una única imagen. Muy bonito, la verdad, este Steelbook. Tendríamos el disco de extras, disco con la película y disco con el 4K. Del diseño interior que nos deja esta bonita imagen. Una película que bueno, pues a mí me gustó muchísimo, la disfruté en cine, que bueno, era una película para ver en pantalla grande. Espero poder revisionarla lo antes que pueda en 4K para ver qué tal esa calidad de imagen. Y para terminar voy a enseñar no una, sino dos ediciones que vinieron en este estuche llamado Schwarzenegger, que incluía Desafío Total y Terminator 2, El Juicio Final. Una edición, bueno, perdón, dos ediciones, pero que vienen en este estuche en un pack que es de fuera, de Francia. Y bueno, pues no viene con castellano, pero viene con subtítulos. Y bueno, pues me gustaron muchísimo estos diseños de los Steelbook, tanto Desafío Total como de Terminator 2, y no pude dejarlos escapar. Desafío Total. Por Desafío Total viene además con las letras en relieve, con esta imagen que es como una especie como de arte, ¿no? Bastante chulo, que la verdad es que, bueno, pues nos deja de más. Prepárate por una sorpresa. La verdad es que es bueno, pues una película imprescindible, impresionante, que yo además la pude disfrutar en cines cuando se estrenó, la pude volver a disfrutar en una reposición que hicieron. Y bueno, pues tanto esa como Terminator 2, ojo, las dos. Y bueno, pues son películas que siempre merece la pena porque no han envejecido nada mal. Y bueno, pues en el caso de Desafío Total, si quitamos los discos, pues aquí tenemos esta imagen con Sharon Stone, con Schwarzenegger y con, bueno, pues con Marte de fondo. Una película que para los que no la conozcáis, bueno, dirigida por Paul Verhoeven, y nos trae una historia de Philip K. Dick, ¿no? Es autor por excelencia de la ciencia ficción. Aquí tenéis el disco de Blu-ray, disco de extras, pone ese androide, ¿no? Que era el taxista. Y bueno, pues el disco 4K con Schwarzenegger. Y lo que os decía, para los que no la conozcáis, una película de ciencia ficción muy recomendable, donde al final, bueno, pues el personaje de Schwarzenegger, Douglas Quaid, acude a un sitio que al final lo que le prometen es un viaje, ¿no? A Marte, y bueno, pues vivirlo como si fuera un sueño. Luego al final pues se acaba todo complicando, conspiraciones, persecuciones, Marte de fondo. Bueno, la verdad es que una película impresionante, con acciones raudales, escenas, imágenes increíbles, y que además pues tiene un tratamiento de la violencia, como es habitual en Paul Verhoeven, que bueno, pues que llama la atención. Una película, como os digo, que no envejeció nada mal y que a mí, bueno, pues me sigue encantando. Así que no podía faltar en la colección.
hacerme con ella en 4K. Y la otra peli que venía, que ya os estaba, bueno, ya os enseñaba al comienzo, ¿no?, de enseñaros esta edición, era Terminator 2, el juicio final, un steelbook donde al final pues teníamos a Schwarzenegger, pues como ese T-800, a Robert Patrick como T-1000, Edward Furlong, Linda Hamilton como Sarah Connor, bueno, y Edward Furlong como John Connor. Y todo eso pues nos dejaba esa portada que está también, y donde pues teníamos pues la peli en Blu-ray 3D, la peli en Blu-ray y la peli en 4K, con esa imagen de Linda Hamilton, de Sarah Connor, del final de la película. Bueno, pues qué decir, señores, de Terminator 2 que no os haya dicho ya. Una película impresionante donde al final se nos muestra también historia de ciencia ficción. En este caso es James Cameron, el mismo que nos ha traído Avatar, pero en este caso pues nos trajo esta pedazo película, bueno, pues mítica de los años 90, una película impresionante con unos efectos que no, bueno, pues que a día de hoy pues resultan todavía impresionantes, que no han envejecido mal, sobre todo, no, pues la creación de ese T-1000, de ese personaje no interpretado por Robert Patrick. Y bueno, pues nos cuenta la persecución, ¿no? Pues persecución por parte de un Terminator, de un androide que viene del futuro, y de otro, que es el personaje Schwarzenegger, que tiene que protegerlo y defenderlo, porque de él depende pues el que la raza humana siga luchando, ¿no?, y suponga la resistencia en el futuro, cuando dominan las máquinas. Bueno, no sé si os lo he explicado bien. Lo mejor es que veáis la película, lo mejor es disfrutarla. Y bueno, pues impresionante, la verdad, lo que nos trajo James Cameron con Terminator 2. Y lo que nos trajo Paul Verhoeven con Desafío Total. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, yo os animo a que le deis un like. A mí me ayudáis mucho, a que os suscribáis al canal para ver más contenido como este. Y como no, que el coleccionismo os acompañe.